Hágame un favor, hermano, usted que va saliendo, dígale allá que ya vamos a empezar. Gracias. Los que vayan a hacer pagos, hermano, y eso, abonar, podemos hacerlo ahora después de la clase, o mañana temprano, pues vamos a... Recuerden seguir abonando poquito a poco para que no lo sorprenda después la fecha. La fecha para los, digamos, el 3 de marzo se estima que se tenga lo que es el pago de matrícula, ¿cierto? Y ya el 22, 23 de marzo, al menos tener todo cancelado. Sobre todo porque esa es la fecha que viene mi hermana Mendizábal y ella quiere tener todo ya. No, gracias. Bien, entonces, recapitulando, el líder tiene un desafío, ¿sí o no? Ahorita vamos. Es un verdadero desafío, hermanos, ser un líder y más en la iglesia. Es un desafío que necesitamos siempre que el Señor nos acompañe en cada uno de esos pasos. Amén. El líder recompensa los logros de su equipo, ¿cierto? Si tú eres un líder y tu equipo hace buen trabajo, recompénselo. Sáquelos un día a comer, déles un regalito, déles un detallito, déles un chocolate, algo, pero sí, unas arepitas. Pero sí es importante, ¿verdad?, que tu equipo de trabajo se sienta contento, recompensado por lo que han hecho, ¿sí? A nosotros nos encantan las recompensas, ¿sí o no? Si tú haces algo bien, quieres que al menos te digan, bueno, muy buen trabajo has hecho. Las palabras, hermanos, siempre, aunque no hay un regalo de dinero, pero el hecho de que tú como líder le reconozcas a la gente su esfuerzo, su trabajo, eso siempre va a hablar bien de ti como líder también. Amén. Porque la gente quiere que tú reconozcas lo que hacen, su esfuerzo, ¿cierto? Sea lo que sea que logren, esté bien o mal, pero la intención, nomás es la intención de hacer algo, tú tienes que recompensarlo, ¿ok? Eso es clave. Y sobre todo, hermano, para pasar a Nehemías es siempre inspire. Diga conmigo, inspirar, motivar y proyectar una visión. Inspire. Si usted inspira, tu equipo va a ir contigo. Si tú los motivas, van contigo. Este es un secreto, no está ahí. ¿Cuál es la mejor herramienta para inspirar y motivar a tu equipo? Influencia. ¿Cómo? Ser ejemplo. ¿Y cómo ser ejemplo? Haciendo. Eso. Haciendo. Usted quiere que la gente recoja las sillas, usted recoja las sillas. Así es. Siempre. Si usted quiere que la gente camine con usted la milla extra, camine usted la milla extra. ¿Sí? Que de esa forma vas a tener un buen equipo. Bien, vamos a hablar de alguien llamado Nehemías. Aquí a los estudiosos de la Biblia, ¿quién era Nehemías? ¿Cómo? ¿Un sacerdote? No. No he leído la No era Biblia. Yo no sacerdote, sabía. pero sí era un copero del rey. ¿Sí? Como un mayordomo. ¿Sabe cuál era el trabajo de él? Probar la bebida del rey, a ver si no estaba envenenada. Ese era el trabajo de él, ¿cierto? Nehemías, ¿sí? O sea, él era el copero del rey. Y uno piensa, no, el copero es el que le sirve la copa, ¿verdad? No, ya va. Él tenía que probar, antes de que le dieran la copa, probar el mismo líquido para ver si estaba envenenado o no, ¿cierto? Ahora, la historia de Nehemías llega en un tiempo donde el pueblo de Israel está en cautividad.
Y una de la tarea que quiero dejarle hoy para que usted lleve a su casa es leer el libro de Nehemías. Son 13 capítulos. Tarea. Y de verdad es un libro tan enriquecedor. Y vamos a hablar un poquito de él hoy y mañana, porque y por eso quiero que lo lean hoy y mañana. Léanse hoy unos capítulos ahí, no tiene que hacer una exégesis profunda de cada parte, pero lea para que al menos mañana traiga una referencia de quién era Nehemías, ¿cierto? De Nehemías era un copero, pero este hombre no fue designado líder del pueblo. Este hombre no fue llamado por alguien para que hiciera lo que hizo. Él simplemente tuvo una gran visión, un deseo, sintió el dolor de su gente, de su pueblo, y Dios trabajó con esa pasión, con ese deseo de él, y restauró y levantó el ánimo de un pueblo desanimado, desalentado, un pueblo empobrecido, un pueblo endeudado, un pueblo que estaba en ruinas. Por eso en Nehemías capítulo 1 y 2 dice que Nehemías estaba triste. Estaba tan triste Nehemías porque las noticias que le habían llegado es que Jerusalén estaba en ruinas. Estaba hecho un desastre. Y él lloraba y decía, ¿cómo Jerusalén va a estar en esa condición? Algo así como estamos los venezolanos hoy día. ¿Cómo va a estar mi país así? Lloramos por nuestro país, mirámosla. Pero este hombre fue un hombre de oración. Él tuvo la capacidad de ser el copero y decirle al rey, necesito que me dejes ir a Jerusalén, a mi pueblo, allá, a la ciudad, y quiero reconstruirla, quiero levantar los muros. Él no era sacerdote, él no era rey, pero era un hombre que tenía un profundo deseo de levantar nuevamente la moral del pueblo de Dios. ¿Sí? Un hombre desconocido para muchos, pero su visión, su pasión y su liderazgo lo llevaron, hermanos, a ser uno de los mejores líderes que encontramos en la Biblia. Para mí, uno de los más grandes líderes que tiene la Biblia es Nehemías. Los métodos de él no eran cualquier método. Lo que él hizo no fue cualquier cosa, y mañana vamos a verlo. Pero este hombre se ingenió todo y, ¿sabe una cosa? Reconstruyó los muros de Jerusalén. Un líder con éxito, un líder que nació y que supo hacer todo eso que hablamos ahorita atrás. Nehemías es un ejemplo en la Biblia para nosotros. Muchos podemos mirar a Josué, muchos miramos a Moisés, grandes líderes también, ¿cierto? Moisés tuvo que lidiar con un pueblo con una mentalidad esclava, con un pueblo que no quería soñar, ¿cierto? Josué con un pueblo que quería era ganarse el mundo, ¿sí? Pero Nehemías no fue puesto líder de nadie. Moisés al menos le dieron la vara ahí a Aarón y lo llamó el Señor y habló con él y lo instituyó, pero Nehemías no. Y este hombre, ¿sabe una cosa? Estableció orden en un pueblo hecho pedazos, donde aún los principios cristianos, por así llamarlos a este tiempo, como que se hubiesen perdido. Él llegó hasta ordenar el sacerdocio. O sea, él se metió en todo y acomodó todo con una fuerza impresionante de liderazgo. Así que ahí en su hojita vamos a leer de Nehemías algunas cosas, ¿cierto? Que tenemos que aprender. Nehemías era un hombre de oración. Si usted quiere hablar su Biblia en Nehemías, y por favor, cuando sean 5 para las 10, levanten la mano para que nos vayamos. Ok, si no me llevo hasta las 2. Y mi esposa dice amén. Dele. Nehemías era un hombre de oración. ¿Sí? Y eso usted lo va a encontrar ahí en Nehemías capítulo 1. Se da cuenta que dice oración de Nehemías sobre Jerusalén. ¿Sí? Y entonces es que
Él estaba orando. El versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En otras palabras, él sintió el dolor y él como que asumió las culpas de un pueblo que ni siquiera conoció, que no lideró, pero él tomó las culpas del pueblo y las puso ahí de Señor. Mire esta oración. En otras palabras, él estaba buscando una oportunidad. Él está diciendo al Señor, úseme a mí para hacer algo. ¿Sí? Nehemías inspiró a un pueblo desalentado, porque el pueblo de Israel, hermano, era cautivo, estaba hecho pedazos. Él inspiró a un pueblo desalentado. Nehemías entendía las realidades del pueblo, sus debilidades y sus preocupaciones. Él sabía cuando los enemigos querían venir a molestarlo y él sabía cómo prepararse para defenderlo. Nehemías supo conseguir los recursos materiales para ejecutar la obra de la reconstrucción de los muros. Él fue con Artajerjes, fue con el rey y le dijo, rey, fírmeme aquí un decreto que me está dando los tesoros de nuestro pueblo. Nehemías no solamente animó al pueblo, sino que buscó los recursos económicos, por así llamarlo, para levantar los muros. Nehemías sabía escuchar y atender las quejas. Era un administrador vigoroso, un gerente de calma en la crisis, un iniciador intrépido, un ejecutivo resuelto y un líder perseverante. Nehemías era un líder perseverante. La perseverancia es algo, hermano, que nos tiene que caracterizar. Cuando los demás se rinden, tú tienes que seguir. Cuando los demás ya quieren fracasar, tú tienes que seguir. Cuando los demás han decidido ya no seguir, tú tienes que decir, no, yo tengo una esperanza, yo tengo una visión, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito y tengo que llegar hasta ahí. Amén. Nehemías no era un cobarde, aceptaba la responsabilidad con tal de llegarlas hasta el final. Es decir, él no miraba si algunas cosas eran buenas o malas, él, si eran agradables o desagradables, él las tomaba y las ejecutaba hasta el final. Porque tuvo decisiones amargas que tomar. Como por ejemplo, tuvo que llegar y agarrar y separar familias. No hay nada más difícil, hermano, que venga tu líder y te diga, tienes que separarte de esa mujer y de esos hijos, porque esos hijos son mestizos y esos hijos son inmundos. Si tú quieres estar bien con Dios, tienes que sacar a esa mujer y a esos niños. ¿Sabes lo que es pararse, hermano, y decirle a un padre eso? No solamente requiere autoridad, hermano, sino que tiene que tener valor, firmeza, hermano. Pedirte eso a ti. Pero si es mi mujer, si son mis hijos, que he sido con ellos. Pero ¿sabe qué estaba buscando él? Cumplir la ley del Señor. Y él te dice, o quieres seguir a Dios o quieres seguir en tu vagabundería. Y él te dice, decide, si quieres a Dios tienes que sacar a esa mujer y eso sí, echarlo de aquí. Hay decisiones, hay cosas que como líderes, hermanos, a veces no son cómodas de hacer. Son muy incómodas. Y más en la iglesia. ¿Sabe lo que es difícil disciplinar a alguien? Y más si son tus amigos. Yeah. Sí. Pero nosotros no podemos tener grises cuando somos líderes. ¿Se acuerdan del favoritismo? Nehemías tenía que tener esa fuerza. ¿Cuál es la que sigue? ¿Qué más dice ahí? Esa no era estoy seguro que Nehemías no tuvo una decisión agradable ahí, ¿verdad? Era bien desagradable. Pero tuvo que tomar. ¿Cuál es la que sigue?
Se ganó y manipuló la confianza de sus hijos. Hermano, sí. Porque usted sabe lo que es decirle a la gente las cosas y que todavía la gente siga con él. En el capítulo 13, que es el que mañana vamos a desarrollar, el capítulo 13 usted se da cuenta que Nehemías, venga acá hermano por favor, hermano. Usted tiene aquí barba, pero no es muy grande como la que ellos usaban. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Dice que riñó con ellos y a algunos hasta los golpeó y a otros le daba los arrancaba. No voy a hacer eso. Pero se imagina, o sea, imagínense que yo le arranque la pelota como eso duele, hermano. ¿Duele sí o no? No Duele. Y dice que los hirió, a algunos los hirió. Porque a veces, hermano, toca hacer cosas desagradables, pero tienes que hacerlo para poder llevar las cosas al orden de Dios. Amén. Gracias, hermano. Entonces, no se da cuenta, hermano, que a veces en la iglesia nos toca decidir cosas que yo sé que a la gente no le gusta. Y a veces te dicen a ti, bueno, ¿usted quiere estar en el orden de Dios o quiere seguir haciendo lo suyo? Si usted quiere estar en el orden de Dios, tienes que hacer esto y esto y esto. Pero pastor, pero si toda la vida yo he estado así, si toda la vida es esto y lo otro, bueno, yo estoy diciendo lo que es. Ya tú decides. Y es muy difícil, hermano. A veces uno quisiera tener más misericordia que Dios. De verdad. No, bueno, está bien, mantente así, no te preocupes, yo no digo nada. Aunque el pastor te acepte algo que no está bien delante de Dios, Dios te lo va a juzgar. Amén. Y el pastor se mete en un problema. Por eso, hermano, a veces yo personalmente le digo cosas, si se las tengo que decir, se las digo. Si me quiere mirar feo, si me quiere llamar ortodoxo, pero si Dios pone así en la palabra, yo tengo que decirlo, ya yo cumplo. Amén. Llegamos al cielo, Señor, pero es que el pastor no me dijo, yo te lo dije, tú no quisiste. Cierto. Entonces, de eso se trata muchas veces. Nehemías tuvo que darle duro, hermano. Y después llegaba ya solo a su cuarto. Señor, ten misericordia de mí. Mira lo que hago por ti. Porque le pegaba, hermano. Léalo, el último versículo de Nehemías 13. ¿Qué dice? Léalo. El 13, el último versículo. ¿Qué dice? Para la ofrenda de la leña, para la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Finalmente termina el libro diciendo, acuérdate, Dios mío, de mí para bien. Porque es que había hecho tantas cosas, hermano, que él no sabía si había violado algunos principios, pero es que, Señor, pero acuérdate de mí, mira lo que hago. Y usted lo encuentra esa frase varias veces en Nehemías. Él estaba empujando a un nivel fuerte, pero ese es el liderazgo. Amén. Liderazgo no es solamente estar ahí arriba, no, hermano, es tomar decisiones difíciles, muy difíciles, que a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué me toca a mí tomar esta decisión? ¿Qué sigue? La fe edifica la fe, el pesimismo destruye la fe. Entonces, ¿sabe qué fue lo que utilizó Nehemías con la gente? Fe. Porque la gente estaba desanimada. Vamos a levantar los muros y la gente, ¿y con qué? Si vamos a poner unos ladrillos y viene el enemigo y nos vuelve a tumbar. Y si no tenemos plata, pastor, no tenemos plata. No, pastor, pero es que eso es mucho trabajo. Y la gente desanimada. Y viene el pastor Nehemías y dice, no, tranquilo que yo consigo el dinero. Tranquilo que yo controlo a los enemigos. Tranquilo que el Señor está conmigo. El líder, hermano, tiene que ser un hombre de fe. Amén. Amén. Si usted quiere ser un líder, usted no puede estar con negativismo. No, que no se puede, que no. Si tú eres un líder, hermano, Dios está contigo. Dios va a respaldar tu liderazgo. Pero tienes que dar la palabra. Vamos. La fe. Una mentalidad positiva en fe, hermano, va a levantar a tu equipo de trabajo. ¿Será que podemos? Sí se puede. Claro, pero tiene que venir desde el líder, hermano,
la fe. Pero, y pastor, ¿y cómo vamos a hacer eso? No te preocupes, Dios va a abrir la puerta. No, pero es que no te preocupes, Dios nos va a dar el dinero, nos va a dar el recurso, hermano. Y Nehemías, con esa fe, levantó al pueblo. Levantó al pueblo. ¿Qué sigue? Una esperanza testificando de la vida y luego aseguró la cooperación de ellos. Exacto. Les digo, mire, yo voy a conseguir el dinero, pero cuento con sus manos para trabajar. Y la gente diría, bueno, si consigue el dinero, trabajamos, pastor. Lo consiguió. Ahí está. Tuvo enemigos, sin embargo, lo supo manejar. ¿Qué sigue diciendo? Las faltas y los fracasos deben corregirse, pero el método cambia totalmente las cosas. Así es. El hecho es que hay muchos métodos. No todas las iglesias funcionan igual con los mismos métodos. Los métodos pueden cambiar. Para algunos funcionan unas cosas, para otros no. Para unos funcionan las células, para otros no. Para unos funcionan, hermanos, campañas en la calle, para otros no. Las iglesias varían, porque la gente varía, porque las condiciones cambian. Hay muchos métodos, ¿cierto? Proyecto 7 es un gran proyecto, ¿cierto? Funciona. Puede que para unos funcione, puede que para otros no. Los métodos pueden cambiar, pero Dios es el mismo y Dios siempre va a dar una forma para hacerlo. Amén. ¿Cierto? Pero siempre el método va a cambiar. Va a cambiar la forma como el pueblo se mueve. ¿Qué sigue? Nehemías restableció la autoridad de la palabra de Dios en la vida del pueblo. Así es. Porque el pueblo había perdido todo principio de fe. Se habían olvidado de la ley. Ya nadie leía la Biblia. Nadie, ni los sacerdotes hacían ya sacrificios. Nada, no había nada. Pero llegó Nehemías y fue y buscó a un amigo suyo llamado Esdras. Y llamó a Esdras y le dijo, Esdras, comienza a leerle al pueblo la ley. Y cuando iban leyendo la ley, hermano, cuando se iban dando cuenta de cosas que estaban mal, Nehemías se paraba. Bueno, la Biblia dice esto. Todo el mundo, pues, a cumplir lo que dice la Biblia. Amén. Y la gente ahí temblaba. Él decía, si la Biblia lo dice, pidamos perdón y hagamos el cambio. Amén. Líder, Nehemías no era sacerdote, él llamó a Esdras. Alguien que conocía profundamente la ley, porque él ni siquiera lo sabía. Pero sabe que tenía la influencia y la autoridad. Entonces, él, con su influencia y su autoridad, estableció orden. Otra vez según la ley. ¿Cuál sigue? Guió al pueblo al Guió al pueblo al arrepentimiento. arrepentimiento mediante la lectura de la ley. Ajá. Por eso mismo. Porque como leyeron, entonces le decían, ¿se dan cuenta de lo mal que estamos haciendo? Vamos, todo el mundo a arrepentirse. Todo el mundo a arrepentirse. Siguiente, ya que nos tenemos que ir. Hoy organiza proyectos personales antes de hacer planes detallados y llevaba a cabo un cuidadoso estudio de la situación. Porque Nehemías planificaba. Nehemías consideraba lo que estaba pasando. Y él podía organizar el proyecto. Por eso él tuvo éxito, hermano. Porque en el liderazgo tiene que haber planificación. Usted no puede llegar a ningún lugar si no planifica. Tiene que haber planificación. Así sea cosas pequeñas. Póngale fecha, póngale una hora. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Si usted no responde esas preguntas, nunca lo va a lograr. ¿Cierto? No, que tenemos un proyecto en la iglesia. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No, no sé, pero lo vamos a hacer. No, tiene que dar una fecha. No tiene fecha, eso está en el olvido, eso no tiene sentido. Como líderes tenemos que planificar. Siguiente. Se enfrentó a la oposición sin forzar una confrontación violenta, aguantó insultos, insinuaciones, intimidación y traición. Esta es la parte que no le gusta mucho al líder. Cuando viene la oposición, cuando viene el... ¿Sabe? Como usted va a leer Nehemías hoy en la noche, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como usted lo va a leer, usted se va a dar cuenta de un hombre llamado Sanbalá. No se olvide de Sanbalá.
había unos hombres malos, hermano. Ellos escucharon que Nehemías iba a empezar a trabajar en los muros y se levantaron en contra de él. Porque siempre que tú quieres hacer algo para Dios, estableces una visión para Dios, siempre el enemigo va a mandar mensajeros para frenarte. Pero ¿sabe qué? Lo que dice ahí el pensamiento es: nunca tuvo una guerra. ¿Sabe por qué? Porque siempre se preparó para esperar al enemigo. No deje que el enemigo le llegue. Prepárese por si quiere venir. Y el problema, hermano, es que a veces no estamos listos y el enemigo llega de repente y nos derriba. Por eso la Biblia dice: orar y velar. La oración, estar conectados con Dios, es la alerta que necesitamos para que cuando el enemigo quiera venir, nosotros nos paramos al frente, y cuando ya nos ve que estamos listos, dice: no, esta gente está lista. Mejor no hago nada. Siguiente. Siempre que pudo, ignoró al adversario Siempre tomó precauciones. ¿Sí? Siempre tomó precauciones. En la siguiente hojita tienen su tarea. Dice asignación. ¿Qué dice? Estudiar la Biblia un pasaje bíblico donde podamos No está difícil esa tarea. ¿Ok? Si puede leer todo el libro de Nehemías, léalo. Es una delicia leer ese libro, mirando desde el punto de vista de liderazgo. ¿Cierto? Si usted lo quiere leer desde el punto de vista histórico, lo puede leer muy bien, o de pasión por la obra, está muy bien. Pero léalo desde el punto de vista mire siempre a Nehemías como un líder. Y tome la riqueza de lo que hay ahí para la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que pasa, hermano, recuérdese que después que ellos fueron cautivos hacia Babilonia, ¿cierto? Ellos fueron llevados a Babilonia. Israel estaba cautivo en Babilonia, ¿cierto? Ahora, Nabucodonosor cae, vienen los persas, y con los persas se levanta Artajerjes, que ya es en el tiempo donde está Nehemías. Entonces, ya el pueblo tiene rato allá cautivo. O sea, lo que pasa es que tengo que hacer mucha historia de Israel, pero cuando Sedequías fue el rey que perdió el reino. Nabucodonosor llegó, tomó a Sedequías, le sacó los ojos, derribó Jerusalén y se llevó cautivo a Babilonia a todos los inteligentes, los estudiosos, los que tenían cierta sabiduría. Pero de ahí Nabucodonosor dijo: los que no saben nada, déjenlos allá. Sí, los que no tienen estudio, los que no ya son ancianos, esa gente déjela allá, que ahí se mueran de hambre. Entonces Jerusalén quedó en ruinas, Jerusalén quedó destruida. Entonces, para Nehemías, ellos siempre tenían la promesa de que pasaría un tiempo y Dios volvería a levantar Jerusalén. Y esa promesa siempre estaba guardada en su corazón, en su mente, esa promesa. Y todavía ellos, hermanos, hoy día el pueblo judío anhela la promesa de que Jerusalén sea levantada como la nación más gloriosa de la tierra. Entonces, Nehemías, con esa pasión, con ese sueño, él quiere ir a reconstruir la ciudad. Y logra reconstruir los muros de Jerusalén. Pero los enemigos no querían que lo hicieran, porque ellos decían: es que ese pueblo, si se vuelve a levantar, nos van a derribar. Si Israel se vuelve a levantar esos muros, se van a rebelar contra el reino. Porque el diablo tiene miedo cuando un cristiano se vuelve a levantar. El diablo tiene miedo cuando la iglesia se restablece. El diablo tiene miedo cuando Dios comienza a levantar a alguien otra vez. El diablo tiene miedo. Entonces siempre va a tratar de que los muros estén en el piso. Porque si se levantaba, ahí. Entonces, de una forma u otra, esa es más o menos la historia del por qué Nehemías, por qué Jerusalén estaba en ruinas. Porque ellos habían caído en cautividad. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Esdras y Nehemías
aunque son libros que están más aquí en el centro, ellos vienen después de Jeremías. ¿Se acuerda lo que el pastor la semana pasada dijo cuál era el primer libro de la Biblia? Históricamente, no es Génesis, es Job. Entonces, usted, por ejemplo, lo que pasa es que la Biblia está segmentada de varias formas. Y usted encuentra primero está en el Pentateuco, luego viene el tiempo de los reyes, ¿cierto? Lo que es el reino, luego viene lo que es los libros poéticos, ¿cierto? Y luego están los profetas mayores y los profetas menores. Así está estructurada la Biblia. Entonces, cuando usted lee Jeremías, por ejemplo, la Biblia no se puede leer de Génesis a Apocalipsis seguida. No se lo recomiendo porque vas a perder ciertas conexiones. Nehemías está después de Jeremías, después de Daniel, después de Ezequiel. En la Biblia lo vas a encontrar más adelante a estos, pero realmente el Nehemías está después de ellos. ¿Me explico? Es por eso que está así. ¿Me iba a decir una pregunta? ¿No? Que solo faltan 5. Póngase de pie, hermano. Está bien, yo lo dije. Gracias.